Bienvenidos nuevamente y tenemos en el día de hoy, en esta sesión, vamos a ejecutar un ejercicio de equilibrio líquido-vapor, pero orientado básicamente a lo que vimos en la última sesión, que es la separación, el tratar de enriquecer o de empobrecer una mezcla en alguno de sus compuestos. Entonces, en este caso tengo el siguiente ejemplo. Tenemos una corriente líquida al 10% molar de metanol y el resto cloroformo. Es una corriente de 100 moles por hora a una presión de 10 bar y la idea, lo que se requiere es recuperar metanol, ¿no es cierto? Es separar y tratar de enriquecer metanol, ¿no es cierto?, mediante una separación utilizando equilibrio líquido-vapor. Y se nos pide dejar la presión fija, es decir, sin cambiar la presión. Sí. Esto que está acá lo planteo, ¿no es cierto?, en un proceso de separación, como aparece acá. Anoto los datos que me están dando, ¿no es cierto?, 100 moles por hora de la corriente de entrada, que le vamos a llamar F, con una composición global, que es la composición, digamos, inicial de la mezcla líquida, de 10% de compuesto 1, Z1, y tengo la generación de una mezcla vapor, ¿no es cierto?, de una fase vapor por tope y por fondo una corriente líquida que vamos a llamar M. Sin embargo, no tengo más datos. Necesito determinar, ¿no es cierto?, la separación. Por lo tanto, vamos a generar dos consultas particulares. La letra A, necesito ver a qué condiciones debo operar. Recuerden que en un sistema de equilibrio líquido-vapor binario, o sea, una mezcla binaria, tengo 4 variables, que son la presión, la temperatura, la composición de la fase líquida y la composición de la fase vapor. Por lo tanto, y tengo 2 ecuaciones de equilibrio, por lo tanto necesito al menos 2 datos. Y en este caso el único dato que tengo es la presión. Recuerden que este Z no entra en las ecuaciones de equilibrio, por lo tanto no es una variable del equilibrio. Las variables del equilibrio, ¿no es cierto?, son la composición de la fase vapor, la composición de la fase líquida y la temperatura. Pero en este momento solo conozco la presión, por lo tanto me falta un dato. Y ese dato muy probablemente es la temperatura, ya que la composición es lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es recuperar, ¿no es cierto?, concentrar, por lo tanto no conozco las concentraciones y debo encontrar qué temperatura puedo operar. Para eso, lo primero que debo hacer es determinar el rango de temperatura para que pueda separar usando el elemento. Una vez que determine el rango de temperaturas que me da la factibilidad de este proceso, vamos a seleccionar una temperatura y vamos a determinar las corrientes de salida. Y finalmente, letra C, vamos a determinar los flujos molares a la salida. Es decir, vamos a calcular el sistema completo. Pero nos vamos a ir a la letra A, que es la parte conceptual de esto. Para que este proceso ocurra, necesariamente debe existir un intervalo de temperatura.
¿Cuál es ese intervalo de temperatura para que esto realmente se pare mediante equilibrio líquido-vapor? Ese es el punto central. Y si quieren tener una respuesta mejor de esto, tal vez lo ideal sería ir a la visualización gráfica para tener una idea de cuál sería el rango. Estamos atacando, ¿no es cierto?, la letra A. Y si recuerdan el gráfico, cualquier gráfico genérico de equilibrio líquido-vapor, de temperatura versus la composición del compuesto 1, y tienen algo así, más o menos. Recuerden cuáles son las líneas que tengo. Arriba tengo la fase vapor, abajo tengo la fase líquida, y la línea superior, en este caso, es un gráfico de temperatura, es el punto de rocío, y la de abajo es el punto de burbuja. Por lo tanto, yo lo que necesito es que dentro de mi equipo separador ocurra equilibrio líquido-vapor. ¿Dónde ocurre equilibrio líquido-vapor? Ocurre en esta zona achurada, que están entre los puntos de rocío y burbuja. Por lo tanto, si yo tengo una composición global, que en este caso me la dan como un 10%, supongamos que es esto, tengo una vertical, y lo que me indica esto es que yo necesito saber, para que ocurra equilibrio líquido-vapor, la temperatura debe estar ubicada entre el punto de rocío y el punto de burbuja. Por lo tanto, para la letra A, para resolver la letra A, yo lo que necesito es determinar los puntos de rocío y burbuja. Y eso es lo que se desprende de acá. Debo determinar la temperatura del punto de rocío y la temperatura del punto de burbuja. Esto me va a dar un intervalo en el cual debe operar el equipo. ¿Qué pasa si el equipo opera a una temperatura por sobre el punto de rocío? Lo que voy a tener es que todo va a estar en fase gas y no voy a obtener separación alguna. Si estoy en una temperatura bajo el punto de burbuja, entonces voy a tener todo en fase líquida y no voy a generar dos fases. Recuerden que la idea de utilizar el equilibrio líquido-vapor como proceso de separación es efectivamente generar dos fases, porque una de ellas va a ser más rica, en este caso, en metanol. Por lo tanto, si está todo como vapor, va a tener la misma concentración original, que es 10%. Si está todo como líquido, también va a tener el 10% original, por lo tanto no me sirve. Finalmente, llegamos a la conclusión que para determinar la letra A necesito calcular la temperatura de rocío y de burbuja. Entonces, voy a colocar aquí y vamos con la letra A. Vamos a calcular primero el punto de burbuja. Y esto lo hicimos en el ejercicio anterior, me parece. Por lo tanto, vamos a plantear en el punto de burbuja primero siempre las ecuaciones de equilibrio para el compuesto 1 y para el compuesto 2. Ecuaciones que estamos utilizando para sistemas que están a presiones bajas o moderadas. Y a esto le vamos a adicionar la condición del punto de burbuja. ¿Y cuál era la condición del punto de burbuja? Está todo como líquido. Hay solo una burbuja de la fase gas. Por lo tanto, la composición de la fase líquida es idéntica a la composición global del sistema. Y aparece mi sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son los datos que conozco acá? Tengo Z1, que es igual a 0,1. Tengo la presión, que es igual a 10 bar. Y necesito determinar, ¿no es cierto?, los coeficientes de actividad, y necesito determinar
las presiones de saturación. ¿Cuáles son las incógnitas que tengo acá? Las incógnitas son la temperatura, la composición de la fase gaseosa. Por lo tanto, si considero que x1 es igual a 0,1, entonces lo que no tengo es la temperatura ni la composición de la fase gas. Por lo tanto, el sistema se puede resolver. ¿Y cómo se resuelve el sistema? Bueno, tal cual lo hicimos en el ejercicio anterior. Si resuelvo esto para el sistema etanol, metanol cloroformo, necesito ahora, ¿no es cierto?, los datos de los coeficientes de actividad y de un modelo líquido para determinar. Los datos en este caso son los siguientes. Datos. Primero, el modelo de Van Laar. ¿De dónde sale? De las tablas que están en el aula virtual, ¿no es cierto?, donde están para distintos sistemas líquidos las constantes del modelo de Van Laar y también de Margulis. Aparte de eso, necesito también las constantes del modelo de Antoine, que es para determinar las presiones de saturación tanto del metanol como el cloroformo. Las constantes de Van Laar y del montante del modelo de Antoine van a estar en el documento anexo a este capítulo. Por lo tanto, o mejor hagámoslo así. Espérenme un momento. Ok, con esto les voy a anotar directamente las constantes. Para el caso del sistema metanol cloroformo, la constante de Van Laar es 0,8263 y la B es 0,4104. Las constantes de Antoine las vamos a ver de inmediato. El modelo de Antoine. Tengo la constante A, B y C. Y tengo acá el metanol. Y aquí tengo cloroformo. Y ahora para el cloroformo, y tengo todas las constantes de Antoine para utilizar esta ecuación donde la presión aparece en kilopascales y la temperatura debe ingresarse en Kelvin. Por lo tanto, con esto puedo determinar los coeficientes de actividad y con esto puedo determinar las presiones de saturación. Con estos datos de modelos yo puedo ingresar ahora al cálculo de los puntos de rocío y burbuja. Una vez que los tengo acá, ¿no es cierto?, de todas formas va a estar en el aula, también va a estar, ¿no es cierto?,
la planilla del ejercicio que corresponde. Con esto nos devolvemos al cálculo original, donde estábamos en la letra A y en particular en el punto de burbuja. Recuerden las ecuaciones que teníamos, las ecuaciones de equilibrio y lo que sabíamos, ¿no es cierto?, era que x1 era igual a 0,1. Estamos en el punto de burbuja, por lo tanto es igual a la composición global Z1 y además la presión, que es igual a 10 bar. Por lo tanto tengo los dos datos y solo me quedan dos incógnitas, que son la temperatura, que está metida dentro de las presiones de saturación, y la composición de la fase gas. ¿Cómo se resolvía esto, no es cierto? Las incógnitas que desconozco las anoto acá, y la temperatura la desconozco. Dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede resolver, y en este caso, tal cual lo vimos en el ejercicio anterior, la idea es eliminar una de las incógnitas, y aquí puede ser sumando las ecuaciones 1 y 2. Puedo eliminar la concentración de la fase gas, ya que se factoriza por P, y en un sistema binario y 1 más y 2 es 1. Por lo tanto, la única incógnita que tengo, ¿no es cierto?, es la temperatura, que está metida dentro de esto, y se hace una iteración, o se puede meter a la calculadora con las fórmulas de Antoine, y esto finalmente llega a que la temperatura del punto de burbuja es 417 Kelvin, que equivalen a 144 grados Celsius. De la misma forma vamos con el punto de rocío. Nuevamente escribimos las ecuaciones de equilibrio, lo mismo que antes. Para ambos compuestos. Pero agrego la condición del punto de rocío. En el punto de rocío sabemos que la composición, que está todo como gas. Hay una sola gota de rocío, por lo tanto, la composición global, que es 0,1, debe ser idéntica a la composición de la fase gas. Y el otro dato que tengo es que la presión es 10 bar, y en este caso me aparece como incógnita la temperatura, que la desconozco, y la composición de la fase líquida. Y como vimos en el ejercicio anterior, esto es un poco más complicado y se resolvía con una iteración algo más larga. Si hacen ese procedimiento, el resultado final es el siguiente. La temperatura de rocío es igual a 420,5 Kelvin, que equivale a 147,5 grados Celsius. Con esto podemos concluir la primera parte de este ejercicio, en el cual obtenemos el rango en el cual se produce el equilibrio líquido-vapor, que finalmente es la temperatura debe pertenecer al intervalo cerrado entre 417 y 420,5 Kelvin. En otras palabras, debe pertenecer al intervalo entre 144 y 147,5 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Es que para que mi proceso de separación ocurra realmente, se lleve a cabo, debe existir equilibrio líquido-vapor, y para que eso ocurra, entonces la operación debe ser entre 144 y 147,5 grados Celsius.
¿Qué pasa si se me ocurre operar, ¿no es cierto?, a 150 grados Celsius? Entonces voy a estar por sobre el punto de burbuja, perdón, de rocío, y va a estar todo como gas. Por lo tanto, no va a existir separación. Vamos a volver al esquema. Entonces lo que tengo es que la temperatura de operación debe estar en este rango de 144 a 147,5 grados Celsius. Si yo tengo una temperatura de 150 grados Celsius, todo lo que está entrando acá, ¿no es cierto?, con una composición de Z1 igual 0,1, todo lo que entra, ¿no es cierto?, si estoy a 150 grados Celsius, va a salir por el tope como fase gas. ¿Con qué composición? Con la misma de entrada, porque todo va a estar acá. Es decir, el proceso no va a separar nada y ustedes serán el hazmerreír de todo. Si, por otro lado, se me ocurre operar a una temperatura menor a 144, por ejemplo, a 140 grados Celsius, puede estar por bajo el punto de burbuja, por lo tanto todo lo que entra va a salir por la fase líquida. Y la composición será 0,1 también. Y también será el hazmerreír. Por lo tanto, si quiero realmente separar, debo respetar ese rango de temperatura. Vamos a la letra B, en la cual vamos a elegir una temperatura de operación. Obviamente tiene que ser entre una de estas. Y a mí se me ocurrió escoger la temperatura de 145 grados Celsius. Por lo tanto, paso de este intervalo a definir la temperatura en 145 grados Celsius. Esos 145 grados Celsius. Ahora, lo que voy a hacer con esto, ¿no es cierto?, es calcular. Este era F, ¿no es cierto? Este es B y este es L. Voy a calcular las composiciones de salida I1, X1. Y obviamente después en la letra C voy a calcular los flujos que se producen. Vamos primero a determinar las composiciones. Para eso, en el fondo se trata de calcular el equilibrio líquido-vapor para determinar la composición de las fases que se forman. Eso significa plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso, mezcla binaria, dos ecuaciones. Y vamos a ver qué tengo y qué cosas no tengo. Será la ecuación 1, la ecuación 2. Lo que voy a hacer ahora es ver qué cosas tengo. Tengo la presión de operación, que es 10 bar, y tengo la temperatura de operación, que es 145 grados Celsius. ¿Qué cosas no tengo? No tengo ni la composición líquida ni la composición gaseosa. Dos incógnitas, dos ecuaciones, esto se puede resolver y la pregunta ahora es cómo resolverlo. Y evidentemente vamos siempre con el primer principio que nos dicen los matemáticos, tratar de eliminar una incógnita. Y esto se hace, en este caso, igual que el anterior, sumando las ecuaciones 1 y 2. Si suman las ecuaciones 1 y 2, llego a la expresión por lo tanto, como conozco la presión, conozco la temperatura, por lo tanto debiese conocer las presiones de saturación. Para determinar las presiones de saturación a 145 grados Celsius para ambos compuestos, utilizo las constantes del modelo de Antoine. Y esas constantes me llevan a la siguiente
vamos a ver determinar las presiones de saturación para la temperatura de 145 grados Celsius. La presión de saturación del compuesto 1 es 1220,56 kilopascales y para el compuesto 2 es 887,78 kilopascales. ¿De dónde salen? De las ecuaciones del modelo de Antoine para cada uno de los compuestos, metanol y cloroformo. Con esto, entonces, ahora puedo irme nuevamente a la ecuación, ya que la única incógnita que está acá es X1. Recuerden que los coeficientes de actividad están modelados por la ecuación de Van Laar y las constantes de Van Laar para este sistema metanol-cloroformo las tenemos. ¿No es cierto? Y teníamos eso y también la equivalente para el coeficiente de actividad del compuesto 2. Las ecuaciones están también en los documentos que fueron subidos con anterioridad a todo esto. Por lo tanto, con esto ya puedo calcular. Pueden meter estas ecuaciones acá, meter toda la calculadora y ver cómo resulta. Si no confían en su calculadora, entonces pueden hacer una iteración dándose X1, calculando gamma 1 y gamma 2 y comprobando que esta ecuación se cumple. Finalmente, cuando uno realiza los cálculos, X1 resulta ser igual a 0,079, lo cual equivale a un 7,9%, e Y1 equivale a 0,176, lo cual equivale a un 17,6%. Con esto ya puedo pasar a la letra C, en la cual me piden determinar los flujos. Y para determinar los flujos puedo hacer el balance de materia común y corriente, que ustedes ya son expertos en balance de materia. Pero yo voy a ocupar la regla de la palanca, que es un balance de materia camuflado, que vimos en la sesión pasada. Y esa regla de la palanca calculaba la relación entre la mezcla líquida y vapor en función de las composiciones. Por lo tanto, como ya conozco, ¿no es cierto?, Y1, conozco, aquí está, ¿no es cierto?, conozco X1, que está aquí, y Z1 es 0,1, entonces puedo determinar rápidamente la relación entre el líquido y el vapor, y eso me da 3,6. O sea, se pueden dar cuenta ustedes que nuestro proceso está generando una mezcla más rica en metanol. Entramos con un 10%, estamos saliendo con un 17%, y esa es la mezcla de vapor. Sin embargo, cuando comparo la cantidad de materia entre líquido y vapor, claramente hay mucho más líquido que vapor, casi 4 veces más. Por lo tanto, estoy obteniendo una mezcla más concentrada en metanol, pero estoy obteniendo menor cantidad respecto a los moles. Con este dato, entonces, puedo determinar o completar el balance molar, ya que sé que la mezcla líquida, los moles del líquido más los moles del vapor, deben ser igual a 100 mol por hora. Por lo tanto, tengo eso y tengo que L partido por D es 3,6, y con eso puedo resolver rápidamente. La cantidad de vapor me da 21,74 mol hora y la cantidad de líquido me da 78,26 mol por hora. O sea, claramente no es una cantidad despreciable, pero es mucho menos que el líquido. De cada 100 moles que alimento estoy obteniendo 20. Finalmente, si llevo esto al gráfico, entonces, al esquema, puedo ver que mi proceso de separación
planteado en el cual alimento una mezcla al 10% molar de metanol operando a una presión de 10 bar y una temperatura de 145 grados Celsius, obtengo una corriente vapor de 21,74 moles, esto eran 100 mol, y de líquido de 78,26, y esto tiene una composición de 17,6%, y esta tiene una composición de 7,9%. Por lo tanto, el proceso culmina con éxito, ya que logra separar y generar una mezcla que sea más rica en metanol. Pasa de un 10 a un 17, puede ser poco, pero podría tomar esta mezcla que está acá y volver a pasarla por otro equipo, ¿no es cierto?, para incrementar la concentración. Por lo tanto, en resumen, para lograr la separación es vital verificar, ¿no es cierto?, que las condiciones de operación estén en el intervalo que se produce equilibrio líquido-vapor. Eso es lo que me da la posibilidad de separar. El formar fases siempre va a generar una de ellas más rica, en este caso en metanol. Una vez que tengo eso, selecciono las condiciones de operación y determino el equilibrio. Nos vemos en la próxima.